esta clase es para tratar de darles como una introducción al bloque 6, a lo que son las reacciones químicas. Ahora ya entendemos que definitivamente todo está compuesto por elementos y esos elementos forman la materia que ocupa un espacio, ¿no? En lo que nos rodea. Pero estos elementos tienen la capacidad de unirse a través de enlaces químicos y formar compuestos. Entonces, eso es lo curioso de la química y que su estudio ha logrado formar esta concepción a través de años y años de investigación. Entonces, un caso especial, y más bien es la base del estudio de la química, pues es el estudio de las reacciones. Entender pues que esa reacción, que cualquier elemento o un componente que usted mezcle o que mezcle, pues va a tener un producto, ¿no? Siempre va a haber un reactivo y siempre va a haber un producto. Entonces voy a presentar mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? ¿La ves? La... Sí, sí, veo su pantalla. Ok, va que va. Ay, un compañero acaba de entrar. Ok. Si tienes alguna duda, no me escribas en el chat porque yo no veo la pantalla del chat, yo estoy viendo la pantalla de la presentación. Bien, pues prácticamente es el tema de las reacciones químicas que quisiera yo abordar es el último bloque que hay que profundizar un poco más. Y bueno, iniciamos con la definición de qué es una reacción química. La reacción química es ese proceso mediante el cual dos o más sustancias se combinan para obtener a su vez una o más sustancias diferentes y está conformada por reactivos y productos, ¿no? Y esta reacción química se representa a través de una ecuación. Esta debe ser balanceada e indicar las cantidades que se combinan de los diferentes reactivos y las cantidades de los productos que se obtendrán. Estas cantidades son las que van a abordar un poco más en Química 2. Ustedes van a comprender un poco más el concepto de mol, el concepto, incluso el número atómico, etcétera, porque esas son sustancias que los científicos han logrado descubrir para ser medibles, ¿no? Entre comillas, a las reacciones. Porque es un... Para que se pueda medir, pues tiene que tener una unidad de medida. Y esto causaba mucho conflicto porque, pues imaginemos que las reacciones pues ocurren en segundos, en minutos y prácticamente es muy complicado hasta que se introdujo la medición del mol y del número de átomos que puede contener un compuesto. Entonces eso es lo que un poco van a ir abordando a través de Química 2. Las ecuaciones nos van a proporcionar información de hechos que ocurren experimentalmente, ¿no? Bajo ciertas condiciones dadas. Estas condiciones pues las puede dar el ambiente, las puede dar el científico en el laboratorio, etcétera. Y claro, debe existir el mismo número de átomos tanto en los reactivos como en los productos, y esto es una ley que vimos en la parte de... Bueno, es una ley que siempre es que se ha visto desde... Es muy común la famosa ley de la conservación de la masa pues, que dice que nada se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y prácticamente es esto. Debe de cumplir, la ecuación química debe de cumplir con la ley de la conservación de la masa. Y, y sí, la parte de ecuación química pues te parece a lo de la ecuación matemática. Entonces hay que entender que pues, la naturaleza es dinámica y tanto la materia viva como la inerte están sufriendo constantes transformaciones. Por ejemplo, la formación de rocas, la erosión química por el agua, el nacimiento de la planta o simplemente lo que estamos realizando ahorita, nuestra respiración, el hecho de estar observando un objeto. O sea, son miles de reacciones químicas que estamos haciendo y nosotros no nos percatamos. Y precisamente pues el estudio de la química ha ayudado a comprender un poco más todos estos fenómenos.
Y bien, pues son procesos que suponen una transformación de una sustancia en otra. En fin, pues son combinaciones, no es jugar, vamos a hacer combinaciones. Todos ellos, más allá de sus diferencias, tienen algo en común, que van a implicar modificaciones en su estructura molecular y van a dar lugar pues a diferentes componentes de la materia. Así, gracias a que se pudo unir el hidrógeno y el oxígeno y los famosos bioelementos que son los CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, se logró formar las biomoléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y que solo estudian un poco más en biología. Pero una biomolécula que es vital y es elemental es el agua, o sea, simplemente la unión de H2O, la presencia de agua, pues es algo impactante porque el agua es el líquido universal que tiene la capacidad pues de meterse con otros compuestos y de hacerse y deshacerse. Entonces, la ecuación química es esa representación matemática de una reacción química en la cual se indica el símbolo de cada elemento compuesto y el estado físico en el que se encuentra. Esta se conforma por primero las sustancias iniciales que se van a llamar reactivos y se van a formar productos. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando quemamos un trozo de papel se produce humo. Esto se puede presentar a través de la siguiente ecuación. Al quemar carbón sólido con calor se va a producir dióxido de carbono más agua en estado líquido. Aquí está el oxígeno y aquí está el carbono. Entonces al quemar el carbono, esto quiere decir calor. O sea, es una reacción que le está aplicando una presión a estos productos. Pues va a obtener como producto un gas. La flecha quiere decir que se libera un gas y ahorita más adelante vamos a ver el nombre de estos compuestos. De estas señas, la G, la S, etcétera. Bueno, la S es de sólido, la G es de gas y la L es de líquido. Entonces, por tanto, una ecuación química nos indica el proceso que está realizando, que puede ocurrir en la naturaleza. En general, pues nos van a indicar los estados inicial y final de una reacción y no los pasos intermedios, o sea, simplemente va a ser el principio y el fin. Además, presentan dos miembros separados por una flecha horizontal en el sentido en el que se efectúa la reacción. Aquí tenemos nuestra línea. Después se describen las fórmulas de las sustancias iniciales que siempre van a estar aquí y van a ser los reactivos. Y de este lado siempre se van a poner los productos, indicando la dirección o el sentido en el que se va a efectuar la reacción. Ambos lados de la ecuación deben contener los mismos elementos porque deben de cumplir con la ley de la conservación de la materia. Y nosotros vimos un poco la idea de cómo balancear las ecuaciones. Balancear una ecuación es prácticamente calcular que existan el mismo número de átomos de un lado que del otro. Y vimos el método del tanteo. Ok, ¿cómo escribimos una ecuación química? Pues primero hay que escribir con palabras los nombres de las sustancias reaccionantes, así como las sustancias producidas. Y agregar siempre nuestra flecha horizontal o nuestra línea sentido, ¿no? Entonces, hay que escribir la fórmula de cada una de las sustancias con su nombre. Se debe recordar que la fórmula de los elementos generalmente corresponde a su símbolo, aunque se pueden presentar fórmulas diatómicas, por ejemplo las que aquí podemos observar, que es el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, etc. Estas fórmulas, ustedes se estarán preguntando de dónde salen, pues vimos en la unidad 5 cómo se nombran a los compuestos y las reglas las da la UPAC, en sus siglas en inglés, pero en español es la UIQPA, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El símbolo correspondiente al calor es la letra delta mayúscula. Entonces, cuando veamos esta letra, pues quiere decir que hay una aplicación de calor, como en el ejemplo anterior que vimos. Aquí hay calor y se libera gas.
Bien, entonces por lo tanto una ecuación química se va a escribir así. Aquí tenemos nuestros compuestos. Tenemos la flecha horizontal que indica el sentido de la reacción, la aplicación de calor y aquí hay una liberación de un gas. Hemos estado viendo que pues existen estos símbolos en las ecuaciones químicas y prácticamente son signos auxiliares, ¿verdad? Que pues prácticamente en el estudio de la química estos procesos que se verifican en la naturaleza deben describirse lo más explícito posible, por lo que en la escritura de las reacciones químicas se utilizan estos símbolos convencionales. Así tenemos que la G es un gas, la L es un líquido, la L es un sólido, la presencia de energía, calor y las flechas. Incluso una misma reacción no es una ley que siempre vayan en un solo sentido y no sea irreversible, sino que la misma reacción después, el mismo compuesto se puede volver a descomponer y regresar a su estado original. Entonces, hay que tener presente estas formas simbólicas de escribir las reacciones químicas porque pues siempre lo vamos a ver en los libros, ¿no? Y siempre nos va a sacar de dudas. Las reacciones químicas suponen una reorganización de los átomos a nivel microscópico para formar nuevas moléculas. Los enlaces se rompen y las uniones atómicas se recomponen de otra manera, así como podemos ver en el ejemplo. ¿Cómo se clasifican estas reacciones químicas inorgánicas? Prácticamente son 4 tipos de reacciones que vamos a ver ahorita. La primera son las reacciones de síntesis o adición. Las reacciones de síntesis son aquellas en las que las sustancias reaccionantes son elementos. Aquí están, esos son elementos. Y el producto va a ser un compuesto. Es decir, de elementos separados se obtiene un compuesto. Y aquí tenemos un ejemplo de magnesio y oxígeno, óxido de magnesio. Es un compuesto. 2 elementos, un compuesto. Las reacciones de adición son aquellas en las que las sustancias iniciales son 2 compuestos o un compuesto y un elemento y la sustancia final es un compuesto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el óxido de cobre más agua nos va a dar hidróxido de cobre. ¿Cuál es la diferencia de la anterior, de las reacciones de síntesis? Que aquí son 2 elementos y aquí puede haber incluso un compuesto y un elemento o un elemento y un compuesto o compuesto y compuesto. Las reacciones de descomposición o análisis son aquellas en las que la sustancia reaccionante es un compuesto que por la acción de calor, de la electricidad o algún otro medio, por ejemplo enzimas, se descompone en 2 o más elementos. Es decir, tenemos un compuesto y por ejemplo a través de las enzimas o a través de calor o electricidad se rompe este compuesto y se forman 2. Pueden ser o elementos, 2 elementos o 2 compuestos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo con el óxido de mercurio. Se aplica calor y obtenemos los elementos, el mercurio y el oxígeno. Entonces, de un compuesto más la aplicación de calor o energía y prácticamente nos separa a estos 2. Sucede mucho este tipo de reacciones. Suceden mucho en nuestro organismo, ¿no? Al momento de degradar las moléculas, la parte del metabolismo. Las reacciones de simple sustitución, pues prácticamente en estas reacciones las sustancias reaccionantes son un compuesto y un elemento y las sustancias producidas son pues un elemento y un compuesto diferentes de las anteriores. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos un elemento y un compuesto y nos va a dar totalmente un producto diferente al original, pero van a seguir siendo un compuesto y un elemento. Aquí tenemos por ejemplo la unión de magnesio más ácido sulfúrico, nos va a dar sulfato de magnesio más la liberación de hidrógeno en forma de gas. Después tenemos las reacciones de doble sustitución, en las que las sustancias reaccionantes son 2 compuestos, que son estos, un compuesto, 2 compuestos, y las sustancias producidas son otros compuestos totalmente diferentes de los anteriores, de tal manera que hay un intercambio de iones y elementos entre ellos. En otras palabras,
hay un intercambio de iones entre las sustancias participantes. Y aquí tenemos la presencia de los iones. Por ejemplo, el A le pasa al C y el C le pasa al A, etcétera, y se intercambian los iones. Y aquí ahora podemos tener aquí en el ejemplo que los iones que estaban en el D al momento de que que se hace la reacción química, pues los compuestos cambian, se intercambian. Aquí como está en la flecha. Y los iones también. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tenemos debajo de nuestra ilustración, podemos tener al ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, pues prácticamente nos da el cloruro de sodio o la famosa sal de mesa, que es la sal que tenemos de mesa, la sal gordita. Esta es la reacción de cómo se obtiene el cloruro de sodio, y es un ejemplo de una reacción de doble sustitución. Bien, hay que tener muy en claro la parte de la ley de la conservación de la materia. ¿Cómo se dio cuenta Lavoisier? Esto fue en 1772, cuando él logró comprar un diamante al que luego convirtió en monóxido de carbono tras exponerlo a un fuerte calentamiento. También calentó diversos metales en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Gracias a esto, él observó que una capa de la superficie del metal se calcinaba y que el peso del metal, el aire y el recipiente era igual al peso del recipiente y el metal con la superficie calcinada. Es decir, que prácticamente, o sea, era lo mismo, se mantenía un balance, una estabilidad entre las reacciones, como aquí podemos ver en la imagen. Entonces, es primordial tener muy en cuenta que que se tenga la ley de la conservación de la materia, y por eso cada que realicen una reacción química tengan el cuidado y la paciencia de revisar que esté bien balanceada y ustedes elijan el mejor método posible, ya sea el método oxidorreducción o sea el método del tanteo, para poder llevar a cabo este tipo de reacciones, ¿no? Y bien, entonces, en forma de resumen, las reacciones químicas son esos procesos mediante el cual dos o más sustancias se combinan para poder obtener una o más sustancias diferentes. Pueden existir cuatro. Las reacciones químicas las representamos a través de ecuaciones químicas. Utilizamos signos auxiliares que nos pueden ayudar a interpretar un poco más el medio en el que se realizó la reacción química. Y pueden ser cuatro tipos: de síntesis o adición, de descomposición o análisis, de simple sustitución y de doble sustitución. Las de doble sustitución sí llegan a ser un poco más complejas, pero al final hay que quedarnos con la idea de que pues hay un intercambio de iones y hay que tener mucho cuidado con este intercambio de iones para no perder la idea, ¿no?, conceptual, y que pues al final las sustancias que van a reaccionar son compuestos principalmente, y los que se van a producir van a ser dos compuestos diferentes a los que estaban en los reactivos, y pues se van a combinar, ¿sí? Vean, aquí está el A, pasa con la Z, y la B pasa a formarse con la X, o sea, se combinan. Y añadiendo esto va a haber un intercambio de iones. Ok. Bien, Linet. Pues no sé si tengas alguna duda o una pregunta al respecto de este tema de las reacciones químicas. No, todo bien. Pues prácticamente yo